En este video presento un ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencia con los datos básicos, es decir, con la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta relativa expresada en términos de porcentajes, la frecuencia acumulada relativa y la frecuencia acumulada relativa en términos de porcentaje. El primer paso para poder hacer una tabla de frecuencia es leer el problema. Los estudiantes de grado décimo obtienen las siguientes notas en matemáticas. Y ahí están las notas de algunos estudiantes de grado décimo. Entonces tenemos que fijarnos en cuántos datos tenemos, es decir, tenemos que encontrar cuál es nuestro n. Entonces recuerden que n representa el número de datos que se obtuvo de la muestra. Entonces una forma o una técnica que nos va a servir para encontrar ese n es contar todos los datos y dato que estemos contando lo vamos resaltando. Entonces este sería el dato número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Es decir que nuestro n para este ejemplo es de 20. Listo, luego de tener nuestro n, o sea el número de datos, nos interesa saber de cuánto es la amplitud, o mejor, cuántas clases vamos a tener en la tabla, es decir, en cuántas partes vamos a agrupar todos los datos. Entonces, para encontrar ese número de clases, que lo hemos simbolizado con la n y la i, pues aplicamos la fórmula que dice, hay dos fórmulas. La primera es la raíz cuadrada de n y la otra fórmula es ni es igual al logaritmo de n por 3,322 más 1. Entonces, estas son las fórmulas que nos permiten saber en cuántas clases vamos a dividir o agrupar los datos. Entonces con la primera fórmula obtenemos que ni es igual a la raíz cuadrada de n, en este caso nuestro n es 20, y la raíz cuadrada de 20 es igual a 4.47. Mientras que si aplicamos esta otra fórmula, logaritmo natural de 20 por 3,322 más 1, con esta fórmula obtenemos el valor de 5.32. Entonces observe lo siguiente. Por un lado nos da 4,47 y por el otro lado nos da 5,32, y necesitamos
que el valor sea un número entero. Por lo tanto, tenemos que aproximar los números hasta encontrar un valor que sea matemáticamente lógico. Si aproximamos este número, esto nos da 4,5, y si lo volvemos a aproximar, esto nos da 5. Por otra parte, si aproximamos este número, es más fácil aproximarlo a 5 que aproximarlo a 6. No se puede aproximar a 6 porque termina en 5,3. Entonces lo aproximamos a 5. Es decir, que vamos a obtener 5 clases. Entonces nuestro NI, o el número de clases, va a ser igual a 5. Entonces recuerden utilizar la fórmula, bien sea de la raíz cuadrada o del logaritmo de n por 3,322 más 1 para encontrar el n, para encontrar el número de clases. Listo, ya sabemos que el número de clases en este caso es 5, y luego de tener ese número de clases, lo que nos va a interesar es buscar la amplitud de cada clase. Entonces la amplitud de cada clase, la amplitud que la simbolizamos con la letra A, es el dato mayor menos el dato menor sobre el número de clases. Entonces la amplitud, en este caso, ¿cuál es el dato mayor? El dato mayor es 5. El dato menor es, si observamos bien, el dato menor es 1. Y el número de clases en este caso es 5. Entonces vamos a obtener una amplitud de 5 menos 1 sobre 5, que es el número de clases. Y esa amplitud nos da de 0,8. Listo, entonces la amplitud nos va a servir para ubicar los datos en la tabla. Entonces en la primera clase, siempre la primera clase comienza con el dato menor. En este caso el dato menor es 1 y comienza con corchetes. 1. Y el siguiente dato sería 1 más la amplitud. Entonces si a 1 le sumo la amplitud, 1 más 0,8, esto nos va a dar 1,8. Entonces la primera clase va desde 1 hasta 1,8. Y cierro con paréntesis. Entonces no se olviden, la primera clase siempre se forma, la primera va con corchete, le sigue el dato menor, en este caso es 1, y a ese dato menor ustedes le van a sumar la amplitud. En este caso la amplitud es 0,8. Para la siguiente clase, nuevamente abren corchete, ponen el dato en el que terminó la clase anterior, sería 1,8, y a ese dato le van a sumar 0,8, y en este caso nos va a dar 2,6. Seguimos, 2,6 más 0,8, esto es 3,4. Y no olviden cerrar con paréntesis. Entre 3,4 y ahora le sumo 0,8 y nos da 4,2.
y 4,2. Y siempre vamos a terminar con el dato mayor. En este caso el dato mayor es 5. Recuerden que esta es la última clase de las 5. Entonces 4,2 más 0,8 nos va a dar 5. Pero siempre recuerden que deben de terminar con el dato mayor. Y cerramos en este caso con un corchete. ¿Listo? Ahora sí, observemos cuál es la frecuencia absoluta. Es decir, cuántos valores están entre 1 y 1,8 sin contar el 1,8. Entonces cogemos con un resaltador. En primer lugar, tener los datos lo más limpio posibles. Y luego comenzamos a resaltar cuántos datos están entre 1 y 1,8. Está el 1,2. Está el 1. Y no hay más datos. Entonces está el 1,2 y está el 1. Es importante contar bien. Entonces para la frecuencia absoluta en este caso obtenemos un valor de 2. Frecuencia absoluta de 1 a 1,8, 2. Seguimos de 1,8 a 2,6. Entonces lo que deberíamos de hacer es cambiar bien sea el color o la forma de resaltar los datos y buscar los datos que estén entre 1,8 y 2,6 sin contar el 2,6 porque está con un paréntesis. Es 1,8 y 2,6. Entonces está el 2,4, está el 2, hay otro 2,4 y esos son los datos que están entre 1,8 y 2,6. Hay 3 datos. Hay 3 datos. Ahora sí, entre 2,6 y 3,4. Entonces cambiamos nuevamente el color. Entre 2,6 y 3,4 está el 3. Está este 3 de acá. Está el 2,9, está el 2,94. Este 3,4, observen este 3,4 que está aquí. Ese valor no se cuenta. Recuerden que si está en el extremo de la clase y está con paréntesis, entonces ese valor no se cuenta. Y obtenemos también 4 datos entre 2,6 y 3,4. Listo, entre 3,4 y 4,2. Entre 3,4 y 4,2 está el 4, está el 3,4. En este caso sí lo vamos a contar porque está en un extremo, pero en el extremo que tiene corchete. Observen que ahí hay un corchete, entonces sí lo vamos a contar. Está el 3,7. Listo, esos serían los 3 datos que están
entre 3, 4 y 4, 2. Ahora observemos cuántos datos están entre 4, 2 y 5. Entonces volvemos, cambiamos el color. Entonces está el 5, porque en este caso está con corchete y sí se debe de contar. Está el 4, 3, está el 5, 4, 9, está 5, 4, 7, 4, 4. Y recuerde que ese 4, 2 sí se cuenta porque ahora sí está en el extremo que tiene corchete. Entonces 4, 2. En total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos. Listo, para la frecuencia relativa solamente dividimos la frecuencia absoluta, es decir 2, lo vamos a dividir entre el número de datos. 2 dividido entre 20. Entonces el número de datos en este caso era 20 y eso nos va a dar 0,1. Luego seguimos 3 entre 20 y eso nos va a dar 0,15. Luego tenemos 4 entre 20, 0,2. Tenemos 3 entre 20 y esto nos va a dar nuevamente 0,15. Y el último son 8 datos. Y serían 8 sobre 20. Y eso es igual a 0,4. Recuerden que si ustedes suman la frecuencia absoluta, ese valor nos debe de dar el número de datos. Entonces 2 más 3, si ustedes suman todos estos datos, este más este más este más este, eso nos debe dar al final, nos debe dar 20. Si lo hacemos bien. Si nos da 21, nos da 19, algo pasó en el conteo y se nos fue mal toda la tabla. Para la frecuencia relativa en términos de porcentaje, pues multiplicamos el valor de acá, este valor, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces multiplicamos este valor por 100 y así obtenemos la frecuencia relativa en términos de porcentajes. En este caso nos va a dar 100%, perdón, 10%, nos va a dar 15%, 0,15% nos va a dar 15%, 20%, nuevamente 15% y terminamos con un 40%. La frecuencia acumulada, el primer dato de la frecuencia acumulada siempre es el mismo que el de la frecuencia absoluta, es decir, el primer dato de la frecuencia acumulada en este caso va a ser el número 2. Siempre el primer dato de la frecuencia acumulada es el mismo dato de la frecuencia absoluta. Entonces aquí ponemos el 2. Para el siguiente dato lo que vamos a hacer es sumar el dato que ya tenemos más este de acá, más el que le sigue de la frecuencia absoluta. Entonces 2 más 3 nos va a dar 5. Nuevamente 5. Entonces ahora sumamos 5 más 4 nos va a dar 9. 9 más 3 nos va a dar 12.
y 12 más 8 nos va a dar 20. Para la frecuencia relativa acumulada, dividimos la frecuencia acumulada sobre el número de datos. En este caso, 2 dividido entre 30, y eso nos va a dar, perdón, 2 dividido entre 20, porque 20 es el número de datos, 0,1. Luego 5 dividido entre 20, y eso nos da 0,25. 9 dividido entre 20, 0,45. 12 dividido entre 20, 0,6. y 20 dividido entre 20, y eso nos debe dar 1. Y por último tenemos la frecuencia relativa en términos de porcentaje. Aquí nos va a dar 10%, que es multiplicar este valor que tenemos aquí por 100. Aquí nos va a dar 10%. La siguiente nos va a dar 25%, la siguiente 45%, 60%, y el final nos va a dar 100%. Y de esta manera se hace una tabla de frecuencia con los datos básicos. ¿Qué es importante? Que cuenten muy bien los datos. Recuerden que todo surge de este n que tenemos por acá, que es el número de datos. Luego calculamos el número de clases, cuántas clases o en cuántas clases vamos a agrupar todos los números, que es esto que está aquí, y luego vamos a calcular la amplitud, que es decir, cuánto es el ancho de cada clase. Entonces, este fue el proceso para la amplitud. En este caso la amplitud era 0,8. Luego formamos las clases, y en la frecuencia absoluta se debe de contar bien. Entonces, si esta frecuencia por alguna extraña razón les da mal, pues la tabla se les va a ir totalmente mal.